Amén. La lectura bíblica se encuentra en Apocalipsis 22:11 y dice, el que es injusto siga siendo injusto y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Amén. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Ahí donde estamos, cerremos nuestros ojos, inclinemos reverencia hacia el Señor y vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Amado Dios, gracias por otro sábado más. Gracias por poder congregarnos, adorarte y glorificar tu santo y bendito nombre. Es en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches otra vez. Le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que estamos aquí en esta noche de Sociedad de Jóvenes. Queremos darle la bienvenida al anfitrión, a mi querida Alexandra Viñas, a Amy Batista, a Ávila Liz, buenas noches, Charlie, nuestro anfitrión, mi querida hija Estrella, Mirna, mi hermana querida, buenas noches, perdón, Rodolfo, buenas noches, mi querido hermano también, y mi princesa Shannon, como siempre, muy buenas noches. Para que esta bienvenida sea mucho más grata, yo les voy a tratar de cantar un himno para gloria y honra de Dios, porque no tengo mi garganta muy buena. Dice así. Peregrino soy y no quiero morada en esta tierra. Tengo mi hogar que queda mucho más allá del sol. Quiero habitar en aquella ciudad rica en belleza, donde reinará el gran incomparable Rey de luz. Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar. Quiero mirar su rostro, Señor, yo quiero llegar. Quiero llegar allá donde los años no se cuentan y disfrutar de la extensa y sana juventud. Quiero llegar a aquella hermosa tierra prometida. Quiero, Señor, te ruego que me ayudes a llegar. Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar. Quiero mirar su rostro, Señor, yo quiero llegar. Yo quiero llegar al cielo, ya voy a descansar. Yo quiero mirar su rostro, Señor, yo quiero llegar. Quiero llegar. Amén.
Amén, alabado sea nuestro Dios. Amén, amén. Proseguimos alabando y glorificando su nombre. Este momentito que queda es para nuestro orador, el hermano Charlie, que en esta noche el título se trata El juicio de los vivos. Charlie, el tiempo que queda es todo tuyo. Buenas noches, mis hermanos, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Feliz sábado. Feliz Santo Sábado. Bien, ahora mismo acabo de ver que tengo problema con el video, en la parte de mi cámara, pero justo ahora lo probé y estaba bien, pero bien. Vamos arriba de todas maneras. Voy a cerrar esto aquí a ver si abriéndolo de nuevo funciona. Bueno, supongo que tengo audio bien. Ahora sí. Y esperamos entonces hoy terminar con lo que es, vamos a decir a grandes rasgos, lo que es el juicio de Dios. Ya hemos visto el origen del pecado, por qué se hace necesario un juicio. Dios no habría de destruir a Satanás inmediatamente, porque no iba a aclarar las dudas de esa rebelión en el cielo, donde nada de eso se conocía. Y tenía que tomarse su tiempo para que la obra del mal madurase y todo el mundo estuviera claro de un punto y de otro. También vimos la segunda parte el viernes pasado, lo que cuando primera vez yo lo presenté de manera organizada fueron 4 sábados que nos tomamos con eso, pero de manera un poco extensa lo resumimos grandemente el viernes pasado, con lo que es el cálculo de la fecha, los 2300 días, las 70 semanas, etcétera. Y hoy pues básicamente vamos a ver ya algo mucho más corto acerca de lo que es el juicio de los vivos. Mucha gente se pregunta, ¿ya habrá pasado mi nombre en el cielo? Bueno, la gente antes se preguntaba mucho eso, ya no tanto, lamentablemente. Pero siempre ha sido algo curioso porque incluso hace un mes un predicador estaba en mi congregación y decía eso. Yo creo que ya empezó el juicio de los vivos. En otra ocasión, porque no era el tema, se lo pudiera comentar, se lo pudiera explicar, pero él entendía o él entiende que ya el juicio de los vivos ha iniciado. Vamos a ver hoy si puede haber iniciado o no y por qué. Bueno, pues antes de seguir adelante, vamos entonces a orar una vez más a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más en esta noche, cuando inicia tu día de reposo, este sábado, donde de manera especial tú te encuentras con tu pueblo en toda la ancha faz de la tierra. Señor, dirige los cultos que se están haciendo en todas las congregaciones y de manera virtual. Y de manera especial, Señor, también te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros para guiarnos a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, la lectura bíblica estuvo en Apocalipsis 22, 11. La pongo en pantalla. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Algo bueno, algo malo. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Eso es una sentencia, y una sentencia, como vemos, definitiva. Definitiva que se da en el cielo cuando termina la mediación de Cristo en el santuario celestial, que aquí en la tierra la cosa seguirá como el que no quiere la cosa. Como dice la Biblia en diferentes partes, la gente estará casándose, comiendo, dándose en casamiento. La esclava de la moda, como también dice la cita de la hermana White, seguirá en lo suyo. Los hombres de negocio en lo suyo. El mundo seguirá agitado, pero no pasará absolutamente nada de extraño en la tierra y la sentencia definitiva se habrá dado
en el cielo. Sin embargo, veremos la consecuencia o que ya esa sentencia se dio cuando empiecen a caer las plagas. Porque una vez que nosotros veamos la caída de la primera plaga, sabemos entonces que ya las demás plagas vienen en camino y que el tiempo de gracia se habrá terminado. Pero antes de ir un poquito más extenso ahí, vamos a ver Malaquías capítulo 3, versículo, bueno, desde el 1 voy a leer. Dice aquí, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, vendrá súbitamente de repente. Y el ángel del pacto, el mismo Jesús, a quien vosotros deseáis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y ya se refiere a la segunda venida de Cristo, pero Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y noten aquí la obra que hace. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados y como los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentir y los que defraudan en su salario el jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, aquí el Señor promete o está anunciando que hace una obra de limpieza. Una obra de limpieza precisamente antes de que Él venga. Se sienta para limpiar a los hijos de Israel. ¿Ustedes creen que, bueno, a mí siempre me tocaba fregar la casa? A veces me tocaba fregar y a veces me tocaba trapear y barrer. Y éramos 3. 2 sobrinos un poquito más jóvenes que yo, pero éramos más o menos contemporáneos. Y era nuestro turno y yo aprendí a fregar bien porque soy meticuloso. Y había que fregar bien. Igual que cuando uno barría y trapeaba, pero había que hacerlo bien. Sin dejarle losa con grasa, sin dejar traste sucio, hay que buscarlo aquí o allí y limpiarlo bien. Entonces, ¿ustedes creen que Dios se vaya a sentar a limpiar, a refinar lo sucio y lo va a dejar sucio? Déjame quitarte estos pecados, estos 5 pecados que tú tienes, pero déjame dejarte ese también, porque ese, como que tú no estás muy entregado para quitártelo, o yo no puedo con ese pecado. No hay cosa con la que Dios no pueda. Solamente si nosotros no se lo dejamos, no se lo permitimos, como hemos visto ya anteriormente. Otra cita interesante. En Mateo capítulo 22 vemos que hay un juicio precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer esa parábola, dice allí. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos lo tuvieron en poco y se fueron, unos en la labranza y otros sus negocios, y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron, que fue básicamente lo que hizo el pueblo de Israel con los profetas de Dios. Y oyéndolo el rey se indignó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso a fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Y cuando, noten aquí, y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Sí. Si me dan chance, por ejemplo, de co-host, puedo también enmudecer a alguien que se le haya abierto el micrófono por error. Bien, entonces, este individuo no estaba vestido de boda, no tenía la boda, no tenía el traje para la boda, que según nos cuentan los que estudian las costumbres bíblicas, es una costumbre de esas tierras que cuando tú ibas o en esos tiempos a una boda te daban un vestido para tú entrar a la boda, para estar preparado. Y el individuo no tenía el vestido de boda. Y dice aquí el versículo 12. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Por qué enmudeció? Porque no había excusa para tú no estar preparado para la boda. Porque en la misma puerta te entregaban tu vestido. Si él pasó por la puerta fue porque le dieron el vestido. Y entonces, ¿cuáles son las alternativas que tiene? Se lo puso en la puerta para que lo dejaran pasar y después se lo quitó. O mientras iba de camino nunca se lo habría puesto, del todo por lo menos. El asunto es que en el momento de el rey hacer la inspección para ver que todos estuvieran preparados para la boda, este hombre no estaba preparado y no pudo argumentar nada para justificar el estado vergonzoso en el que estaba. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos, llevarle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, una cita muy famosa, son llamados, pero pocos son escogidos. Así que ahí vemos que en la Biblia se declara evidentemente que hay una obra de investigación antes de que se efectúa la consumación del hecho. En este caso, comparado con una boda, pues antes de realizarse la boda, el Señor hace una inspección para ver quién es digno de estar ahí, quién está preparado, y por eso, con toda justificación y lógica, Él dice, vengo a darle a cada uno según sea su obra. Se necesita hacer un tipo de juicio, y no porque Él no sepa, como ya hemos visto anteriormente, sino porque necesita mostrar a quienes van a ser compañeros de esos convidados que todo está bien con esa persona. Vamos a ver también hoy unas citas interesantes de los escritos de Ellen White. Déjame ver si encuentro esta aquí. Esto está en el original, está en el comentario bíblico adventista. Tomo 7, página 987, pero aquí le estamos citando del libro En los lugares celestiales. Dice aquí, cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero. Denme un segundito, por favor. Perdón, vuelvo a leer de nuevo. Cuando llegamos a ser hijos de Dios, nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Anteriormente hemos visto bastante cita bíblica de la base del juicio investigador. Hoy vimos ahí por lo menos una en el Nuevo Testamento, con una de las palabras de Cristo. Pero ya basándonos en lo mismo de Daniel 7, donde se ve la obra del juicio, y en Daniel 8 y 9, donde se ve esa obra de purificación del santuario, que es un hecho paralelo a la obra del juicio de Daniel 7, es lo que nosotros en el mundo adventista le llamamos a eso juicio investigador, porque se hace, como vimos aquí en esta parábola, una investigación, una especie de juicio para ver quién es digno. Entonces, ¿somos todos hijos de Dios? No.
No todos somos hijos de Dios. ¿Nacemos siendo hijos de Dios o entramos automáticamente de alguna forma? No. Cuando somos niños y somos cristianos, ya Pablo sí habla de esa situación, de la aceptación a través de la fe de los padres, pero ya cuando usted tiene su conciencia, usted tiene que tomar su decisión y puede decidir entrar en el servicio de Dios, ¿m? O puede decidir quedarse siendo siervo de Satanás. Incluso Juan 1:12 dice allí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todos somos hijos de Dios. Vamos a ver esto porque incluso el señor Francisco, el Papa Francisco, hablaba de que si tal persona con X condición eran hijos de Dios, que quién era él para juzgarlo, para cerrarle la puerta a los cielos, por así decirlo. Pero no, la Biblia presenta la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Miren, por ejemplo, aquí en Mateo 5:9, serán llamados hijos de Dios. Son hijos de Dios siendo hijos de la resurrección. Ya vimos Juan 1:12 y el 1:52 dice, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. No todo el mundo entra en esa categoría. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los impíos empedernidos no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. No se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El 19 dice, espera la manifestación de los hijos de Dios. El mismo 21, libertad gloriosa a los hijos de Dios. El 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ven cómo pone en contraposición el hijo de Dios con el hijo de la carne. Así éramos nosotros antes de ser hijos de Dios. Pues hay otras citas ahí que no la voy a, bueno, esta. Primera Juan 3:1, muy famosa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y el hijo de Dios qué pasa con él? El mundo no lo conoce porque no lo conoció. Es decir, que no todo el mundo es hijo de Dios. Y si ponemos hijo del diablo, creo que aparece, bueno, ahí alguien se le llama hijo del diablo. Y hay otras citas donde se menciona de vuestro padre, el diablo, pero creo que eso lo tenemos claro. Mira, que precisamente estoy mirando cuántas veces aparece padre en la Biblia. Pero bien, entonces, volviendo ya a la cita, si nosotros llegamos entonces a ser hijos de Dios, guiados por su Espíritu, porque le aceptamos, en ese momento nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero, que en realidad está puesto desde antes de la fundación del mundo. Tiene que pasar para acá. Tengo paciencia a veces porque tengo que administrar varias ventanas. Pues aquí tenemos, por ejemplo, adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, pero su libro de la vida, está ahí con esos nombres anotados. Allí dice, en Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, que no todo el mundo está escrito en el libro de la vida. Filipenses 4:3 dice, y los otros colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, aparentemente no todos los nombres están en el libro de la vida. Y ese nombre que está en el libro de la vida se puede borrar. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya hemos visto que las vestiduras representan el carácter, no el nuestro, sino el de Cristo es el que tenemos que tener. Por eso terminamos teniendo la fe de Jesús, no la fe en Jesús solamente, sino también la fe de Jesús, la misma que él tenía.
Y la justicia o nuestra vestidura debe ser la justicia de Cristo que viene por la fe. Y una fe que obra y se muestra en obras precisamente, en hechos, con lo que tú haces. Pero en fin, dice aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, los nombres se pueden borrar del libro de la vida. Dichosos somos nosotros, ¿verdad? Si no ocurre eso. Dice aquí también, y los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia. El 20:12, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El 20:15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pues ahí vemos entonces esa mecánica. Bueno, permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. En ese momento, cuando tu nombre se pasa en el juicio, es que tu nombre o se deja allí escrito en el libro de la vida. Si mal no recuerdo, la hermana White dice la cita, que no la tengo a mano ahora mismo, perdonado al lado del nombre, y hay un gozo tremendo en el cielo porque ya tú vas a estar con el Señor y Él te va a reclamar como suyo cuando Él venga por segunda vez. Esto es si te han muerto. Bueno, ustedes se mueren ahora o ahorita o dentro de un par de días, meses, etcétera, y su nombre después puede estar siendo considerado en el santuario celestial como una persona que ya murió, y van en orden desde el primero que vive en la tierra hasta el último muerto, y ya luego con los vivos sí se pasa con todo un fuetazo, como leíamos en la lectura bíblica, que el que es así siga siendo así, y el que de la otra forma siga siendo de esa otra forma, porque ya no hay para nadie. Entonces, seguimos en la cita, será considerado el nombre de toda persona y se examinará su registro. Si en aquel día se descubre que no nos hemos arrepentido completamente de todos nuestros malos hechos, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados subsistirán contra nosotros. Así que vemos ahí lo importante de que no todos somos hijos de Dios, hay hijos de Satanás. ¿En qué momento nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Cómo pueden permanecer allí o ser borrados? ¿Qué debemos hacer con los pecados? Tenemos que habernos arrepentido completamente de ellos. Y aunque ahí no se detalla, pero luego que te arrepientes de un pecado, pues ya no lo vuelves a hacer más y sientes la repugnancia de volver a hacer eso mismo de nuevo. Pues entonces, ahí vemos el nombre en el libro de la vida. La preparación para esto lo vamos a ver en una cita también de hijos e hijas de Dios. La página 357 dice, todos los que quieran conservar sus nombres en el libro de la vida deberían ahora, en los pocos días que restan de su vida, afligir sus almas ante Dios con dolor por el pecado y con verdadero arrepentimiento. Debe realizarse un escudriñamiento profundo y fiel del corazón. A veces hay cosas que nosotros pensamos que no caeríamos en eso. Hasta cuando lo vemos en otro caso, ¿verdad? Hasta que se nos presenta a nosotros. O viene esa misma tentación a nosotros de otra manera y caemos, lamentablemente. Pero tenemos que tener un escudriñamiento profundo y fiel del corazón para ver dónde están nuestras debilidades y en qué estamos fallando y pedirle a Dios fortaleza para que nos limpie también de todo pecado, incluyendo ese. El peor pecado, la peor situación, no es solamente esa debilidad que tenemos, sino los pecados secretos o acariciados. Esa cosa que yo hago, que yo sé que es mala, que Dios no me la prueba, que yo hasta no me gusta, pero la sigo haciendo porque también me gusta. Como Pablo decía, quiero y no quiero. Entonces es el peor porque siempre lo tenemos ahí como si fuera una serpiente durmiendo que en cualquier momento se despierta y nos da tremenda picada y envenenamiento por lo tanto. Debe realizarse un escudriñamiento. Dígame. Ese escándalo que hay ahí atrás, ¿qué es? ¿Cómo es? Ese escándalo que se escucha, ¿qué es?
No sé qué tanto se escucha, pero aquí hay, yo tengo las dos ventanas cerradas en la sala y la puerta. Y como usted me dice, está entrando y tengo la cancelación del sonido del ambiente en el Zoom activada. Y eso es tremendo, eso es un culto que hacen aquí todas las noches, todas las benditas noches. Y usted tiene que chupárselo, lo quiera o no lo quiera. Le guste o no le guste, o usted tenga compromiso de prédica o de trabajo, como tiene también mi esposa a veces. Y el sonido es tremendo, pues ya usted sabe. No sé, no sé si eso es lo que se escucha, porque es lo único que yo estoy escuchando aquí. Luchando también para poder mantener la concentración. Pero volvemos aquí. Volvemos aquí entonces, hagamos el esfuerzo para mantenernos de este lado. A todos, perdón, la liviandad y el espíritu frívolo a los cuales se entregan tantos profesos cristianos deberían desecharse. Hoy, más que nunca, estamos en ese estado laodicense de vírgenes dormidas, que vemos todo y para nosotros todo es nada y nada es nada. Liviano, un liviano y un espíritu frívolo. Vemos el pecado que nos arropa, pero no hacemos nada por luchar contra eso. Bueno, porque si el pastor no hace nada y él es el pastor, si el anciano no hace nada, o los dirigentes, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya yo estoy harto de luchar con eso. Pero ese espíritu dice aquí que debe desecharse. A todos los que quieran subyugar las malas tendencias que pugnan por obtener la supremacía en su corazón, les aguarda una ruda lucha. Cada día el pecado va a abundar más sobre todo nuestro lado. La obra de preparación es una tarea individual. Tengo mi esposa, mis 3 hijos. Yo les exhorto muchas cosas a ellos. También mi esposa lo hace conmigo. Pero ellos deben prepararse y yo también. Yo le puedo dar una mano y lo mejor que yo puedo hacer es no serle piedra de tropiezo. Pero la preparación es individual. Viviera Job, Daniel, Abraham, toda esa gente, y ninguno pudiera salvar a nadie con su justicia. Solamente ellos mismos se salvarían, dice la Biblia, si estuvieran en la tierra. No somos salvados en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá el deseo que tenga otro por adquirir esas cualidades. Por eso, cuando ya hemos estudiado el tema de la lluvia tardía, es que vemos que la lluvia tardía se puede estar derramando precisamente al lado nuestro y nosotros ni siquiera darnos cuenta. O pensar, como fue en el libro de Hechos, que esos hermanos están borrachos, están locos, porque tienen un gozo o un comportamiento extraño que nosotros no entendemos y lo vemos como muy también sobresalido. Y eso no volverá a pasar de nuevo, líbranos Señor, ¿verdad? Pero lo que tiene uno no puede ser transferido a otro. Cada uno debe ser probado y encontrarse, nota aquí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa misma palabra de arruga es la que se usa en Efesios 5:7. Bueno, desde el 25 leemos: maridos, amad a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo, con guardar tu palabra. Se responde inmediatamente. Entonces a la iglesia, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué pasa? Que toda la iglesia que ya está muerta, es decir, los cristianos que ya vivieron y murieron y descansan hasta el día de la resurrección, esperando el llamamiento de Cristo, ya eso están seguros. Nosotros no sabemos cuáles son. Muchos de ellos ya sí se sabe cuáles son porque sus nombres han pasado en el juicio investigador allá arriba en el cielo, pero hay otros que faltan de los que están muertos que se estarán viendo. Sin embargo, cuando Cristo venga, hay gente que va a estar viva. Y el estado de los que están vivos, así como el de los que murieron, debe ser como Pablo anuncia, que Cristo va a prepararse una iglesia, ¿no? Sin mancha y sin arruga. Es el estado que debemos alcanzar los que estamos vivos hoy, que deberíamos estar vivos cuando Cristo venga también. El que se murió ahora también debe estar en ese estado, porque cuando Cristo venga, eso es lo que va a prepararse para sí, y no va a ser un grupo sí y otro grupo de otra manera, no.
Así que ese es el estado que debemos alcanzar. Otra cita interesante. Estamos mirando así a grandes rasgos. Esta se encuentra. Sí, vamos a tomarla aquí de Cristo en su santuario. También está en Hijos e Hijas de Dios. Solito. Aquí. Ay, espérense. Esta es una cita parecida, pero no es la que ando buscando, la que tenía aquí preparada. Ok, es así. Hijos e Hijas de Dios. Cuando concluya la obra del juicio investigador, el destino de todos habrá sido decidido para vida o para muerte. Digamos ahora que se pasa al juicio de los vivos y que el juicio de los vivos terminó cuando vaya a terminar. Terminó ya. ¿Qué sucede? Que nadie va a poder cambiar su destino eterno. Por eso decía la lectura bíblica, el que sea santo siga siendo santo, pero el que es sucio siga siendo sucio. Si para vida o para muerte. El tiempo de prueba finalizará un corto tiempo antes de que aparezca el Señor en la nube de los cielos. Y eso ahí implica muchísimas cosas. Significa que cuando se termina de revisar todo caso de los que estén vivos sobre la tierra, lo que sucede luego, como ya vemos al inicio, según Apocalipsis 16, es el derramamiento de las plagas. Porque como dice Apocalipsis 15, las plagas, versículo 2, el 1. Las plagas, dice aquí, en ellas se consuma la ira de Dios. Se consuma la ira de Dios, entonces ya no hay nada que aplaque la ira de Dios, es decir, ya no hay una obra de mediación a favor del hombre. Vienen las plagas que son sin mezcla de misericordia y vemos al final aquí que cuando se van a derramar las plagas, nadie puede entrar, dice aquí en el templo, y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo, contrario a lo que se describe en Hebreos capítulo 4, creo que es el versículo 12. Acerquémonos pues confiadamente. Capítulo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nosotros podemos entrar al santuario donde Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el trono de la gracia está instaurado y por lo tanto hay gracia para nosotros y podemos hallar socorro para nuestra condición pecaminosa. Sin embargo, ya en Apocalipsis 15, como vimos en el versículo 8, ya nadie podrá entrar. Hoy entramos por fe a través de las oraciones y en virtud de la mediación de Cristo, pero ya ahí Cristo no va a estar intercediendo porque van a caer, Apocalipsis 16, las 7 plagas, y fue el primero y derramó su copa. Entonces, volviendo a la cita de Elena, si el tiempo de prueba va a finalizar un corto tiempo antes de que aparezca el Señor en la nube de los cielos, significa entonces que las plagas, las 7 plagas postreras van a caer en un corto tiempo, porque Cristo termina la mediación, se cambia sus vestiduras sacerdotales por las vestiduras de rey, viene a pisar el lagar, como dice Isaías, lo viene a pisar solo, y en ese tiempo van cayendo las plagas, en lo que él sale de ahí y viene de camino a prepararse para acá, para buscar a su iglesia que va a estar sin mancha, la que lo espere vivo, y los muertos lo van a resucitar.
Estamos dando muchas citas que algunas le estamos dando la referencia, hasta presentándole la pantalla, pero vemos eso ahí, recibirán al Señor en el aire, así estaremos para siempre con el Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, etcétera. Entonces, significa entonces que el tiempo de la plaga no va a ser muy largo, de las 7 postreras plagas. Ahora, el desastre que va a venir desde que inicie la hora de prueba, el momento de prueba final, hasta que lleguen las 7 últimas plagas, será un poquito más largo. ¿Qué tanto? No sabemos. Perdón. Pero sí va a ser un poquito más largo que este corto tiempo que se presenta aquí. Gravísima es la condición de aquellos que, cansándose cada vez más de su vigilancia, se vuelven a los intereses del mundo, o como hizo ese siervo infiel que empezó a maltratar a su consiervo. ¿Cuánta gente ahora no hay en las iglesias que no encuentran qué hacer? Se pone a buscar chisme o a entorpecer el camino al otro, al que está buscando su santidad, y a veces entonces te sacan de comunión también, no te hacen pecar. Bueno, ya por lo menos yo he tenido una cuanta experiencia que me han servido para concentrarme en lo mío, un poquito más, ¿verdad? Y dejar entonces que quiera hacer su lío por ahí solo. Bueno, mientras el hombre de negocios esté absorbido en la búsqueda de ganancias, mientras el amador de placeres procure complacerse, mientras la seguidora de la moda esté disponiendo sus adornos, ¿qué pasará? El juez de toda la tierra pronunciará tal vez en esa misma hora la sentencia. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso significa que en un momento en que uno no lo espera, entonces el Señor cierra ya la puerta de la gracia, y ahí entonces ya no tendremos más para dónde coger. El juicio de los vivos, vamos a ver esta cita del conflicto de los siglos. Vamos a ver el conflicto de los siglos aquí. Veíamos, por cierto, la parte de Malaquías al inicio del tema de hoy. Pero leyendo desde aquí donde está subrayado, dice: los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Lo que acabamos de explicar ahora, según Apocalipsis 15. Sus vestiduras, otra forma es decir, su carácter, lo que te da la justicia o la dignidad de tú estar en tal grupo. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sin mancha, sin arruga. Sus caracteres purificados de todo pecado. ¿Por qué? ¿Por mi justicia, por mi obra? No. Por la sangre de la aspersión. Y Elena utiliza aquí la misma figura del santuario celestial, del santuario terrenal, donde se asperjaba sobre el lugar santo, en las paredes, la sangre del sacrificio, y sobre la tapa del propiciatorio en el día de la expiación. Entonces, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, aquí hay dos elementos. Dios quiere, que ahora está todavía el tiempo de la gracia, el trono de la gracia instaurado, que yo me salve. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vivo yo, dice el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que vuelva, dice en Ezequiel. Pero también yo debo poner de mi parte mis propios y diligentes esfuerzos. Hoy me voy a dedicar a consagrarme y me voy a pasar 2 o 3 meses en nada. Y después vuelvo, así que cada 3 meses o todos los años hacen en tal lugar o en mi distrito un retiro así de consagración. Ahí yo lo cojo y si el Señor me... Amén, perfecto. Pero si no, pues lo cojo relax, ¿no? Diligentemente debo hacer esfuerzos. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio en el cielo, que es lo que veíamos el viernes pasado, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación y de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Así que mientras Cristo está ya intercediendo por nosotros y quiere borrar los pecados, no puede hacerlo
si yo no me libero de ellos aquí? Porque la mecánica del santuario era esa. Cometiste un pecado que no debe ser la norma. Todos los días estoy pecando y más es lo mismo, ¿no? Si alguno hubiera pecado, que abogado tenemos para con el Padre, entonces busco el arrepentimiento de Dios, pero llevo mi sacrificio al altar, al santuario, a la puerta, confieso sobre la víctima mi pecado, le transfiero simbólicamente ese pecado a la víctima que va a ser llevado al santuario por el ritual correspondiente, y con eso demostrando la fe que yo tengo en el Hijo de Dios que el Señor le prometió a Adán y Eva en el Edén y que en algún momento iba a venir, que fue Cristo Jesús, que cuando ya vino ahora conocemos completamente el recuadro. Entonces, no puede borrarse mi pecado si yo me quedé con él. Cada uno será responsable de su pecado. Hay una parte del Levítico que refiere a eso. Cargará con su pecado, creo que dice, cuando usted no hace el debido proceso o no busque el arrepentimiento con el Señor. Entonces, si todos nuestros pecados están allá arriba y se le ve la parte de que ya yo cambié por la gracia de Dios y porque hice mi esfuerzo de dedicarme a eso, entonces ese pecado efectivamente va a ser borrado de los registros del cielo. O se me le va a poner perdonado, pero el que no, entonces yo voy a tener que cargar con él. Wow, pero mira cuánta victoria tuvo el hermano, la hermana fulana de tal, pero se quedó corto en tal punto. Esa va a ser una situación muy triste. Dios líbranos de eso. Y será lamentablemente el caso de muchos que son con esos pecados acariciados o con aquellas cosas que usted creyéndole a lo que no están de acuerdo con la Biblia, que usted, Dios lo ama y que lo va a aceptar como usted es, entonces no va a llegar a ese ideal de Dios que es la perfección del carácter. Porque nosotros vemos eso en la Biblia. Varón perfecto, dice la Biblia. Vamos a verlo ahí. Dice de Job. Puse perfecto. A ver, tengo la Biblia aquí. Por ejemplo, de Job se dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto. Se vuelve a repetir de nuevo. Dice ahí Pablo que el objetivo que tenemos es a llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el que no ofende en palabras, este es un varón perfecto, le da unas características. De Noé se dice, vamos a ver, que no recuerdo la frase. Aquí, varón justo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Lo mismo también se dice de Abraham. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta última generación? Que aquí se acaba la obra de intercesión de manera general para toda la humanidad. Y así como estaban estos que eran perfectos en su tiempo, 1, 2, 3, que uno lo ve así, y uno creía que nada más eran esos, no, ahí está la historia de Elías. 7,000, no eran que habían aparte más de Elías. Usted pensaba que estaba solo o que nada más era Elías que estaba ahí luchando con el mal. Pero dice aquí, pero yo he hecho que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Así que a veces cuando nosotros vemos el caso de, bueno, el caso de Noé, sí era muy poco nada más, era prácticamente él. Y los hijos entraron más por él que por ellos mismos. Pero ya cuando la cosa está más ahí, entonces Dios se reserva un remanente. Y no son tan poquitos, pero ahora la diferencia es que en este tiempo ya del fin, cuando ya todo se va a terminar, esa obra se cierra para siempre y ahora si van a haber 144,000, ¿verdad? Literal, simbólico, etcétera, pues ahí estarán siguiendo al Cordero por donde quiera que va, pero están ahí. Y ya así entonces Cristo tendrá un pueblo que lo va a recibir cuando Él venga. Que ese pueblo precisamente Satanás y los impíos airados desde antes de terminarse la gracia y loco por entrarle, pero no pueden. Cuando se cierra la gracia, ya entonces se da el decreto de muerte, que ya lo hemos visto aquí también otros miércoles, etcétera. Y entonces ya se puede pasar legalmente a matar a todo el Hijo de Dios. Incluso Jesús habló de eso. Todo aquel que os matare pensará que
que hace la obra de Dios. Creo que está en Juan, no recuerdo la cita. Pues esa parte aquí debe lograrse de la purificación del pecado en nuestra vida. Nosotros estamos vivos hoy, debemos alcanzar ese estado para que ya sea que muramos o que estemos vivos para cuando Cristo venga, entonces el sello sea sobre nosotros eficaz. Y digo eficaz porque hoy nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo que se le ha puesto a todo creyente en Cristo que dice, ese es mío, que va a recibir la salvación. Pero en el tiempo del fin, cuando llegue ese fin que dice Mateo 24 y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en toda la nación, y entonces vendrá el fin. Y luego del fin ustedes ven que anuncia. ¿Qué cosa? Mateo 24:15, que es lo que sigue. Dice ahí la abominación desoladora, la huida, la persecución, la gran tribulación, etcétera, etcétera. Es el fin, es una serie de eventos. Entonces, ese sello final que habla el sello de Dios en Apocalipsis, capítulo 7, ese es el sello entonces que se le pondrá a aquellos, de acuerdo también a Ezequiel 9, que gimen y claman sobre las abominaciones que se hacen tanto en Jerusalén como en la tierra por completo. Y esos son los que van a ser sellados y van a poder pasar por el tiempo final de prueba, porque Dios los va a guardar en medio, como dice el Salmo 90, aunque a tu lado caigan 1000 y a tu otro lado caigan 10,000, a ti no llegará plaga ni mal alguno. Todo eso está entrelazado allí. Entonces, cuando tenemos esta parte del juicio, recuerden que la gran prueba, vamos a buscarlo aquí la cita. Un segundito y discúlpenme que esta no la tenía marcada. Cuando el sábado sea nuestra gran prueba de lealtad al Señor. En español está la cita en el conflicto del siglo 591. Dice aquí, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, el domingo, el primer día de la semana, en obedecimiento a la ley del Estado, la bestia, y en oposición al cuarto mandamiento de la ley de Dios, como está en Éxodo 20. Obedecer eso será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia, por otro lado, del verdadero día de reposo, el sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente o visible de la lealtad al Creador. Hemos visto en otra ocasión que el sello de Dios es algo invisible, no se ve. Ahora, se muestra externamente cuando usted observa el verdadero día de reposo, y más en el tiempo cuando se va a estar hasta amenazando de muerte con aquel que no guarde el domingo como día de reposo. Y habrán hijos de Dios que respetemos la costumbre de lo que tienen sus leyes dominicales y no haremos actividades seculares los domingos, pero a pesar, encima de todo eso, querrán entonces que uno deje de guardar el sábado. Eso ya sería ocasión de otro tema. Pero mientras una clase de personas, al aceptar el signo de sumisión al poder del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Básicamente hemos dado el tema de hoy basado en los escritos de Elena, porque digamos que son más claros y luego le ponemos la base bíblica de respaldo, y aquí terminamos diciendo que esto es lo mismo que se ve en Apocalipsis 3, cuando ya repetidas veces también hemos visto cuando nos ha tocado que el problema de en Apocalipsis en el tiempo del fin es
tal como se inició un problema de adoración. Y adoraron a la bestia, y adoraron al falso profeta. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella. Esa bestia que sube del mar blasfema contra el tabernáculo que mora en el cielo, hace guerra contra los santos y los vence. ¿Y qué hay de resultado de eso? Le adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Otra bestia luego, que es un poder terrenal, un poder político, ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia. Entonces aquí tenemos un poder político que luego entonces se mete en la parte de la religión, que es en este caso, como sabemos, esa segunda bestia que surge de la tierra que nosotros identificamos correctamente como los Estados Unidos de América. Hace grandes señales, en medio de ellos habrá grandes señales, hace descender fuego del cielo ante los hombres, eso fue lo que Dios ha hecho todo el tiempo para consumir el sacrificio, cuando se instauró el santuario terrenal, con Elías para mostrar que aprobaba su obra, etcétera. Pues engaña a los moradores de la tierra, por eso los hace adorar de manera engañosa, y luego le manda a hacer la imagen de la bestia, etcétera, y finalmente hace que la bestia mate a todo aquel que no adorase, que hable y que mate a todo aquel que no la adorase. Entonces se le pone su marca y nadie puede incluso ni siquiera comprar o vender si no tiene esa marca. Eso es básicamente lo que hemos visto en esta cita de El conflicto de los siglos, a grandes rasgos. Cuando, de acuerdo a la tradición y de acuerdo que ya está bastante de boga, esperemos pronto los encierros, así como pasó con el asunto del dichoso COVID, encierro por salud, pronto ya vendrán los encierros por el asunto del cambio climático y las economías se van a seguir yendo más a pique todavía. Pero eso sería otro tema de actualidad en otra ocasión. Pero van a decir, tenemos que darle un reposo a la tierra y más con el consejo del Papa, respaldando a los protestantes que van a volver al poder, muy posiblemente con Trump en las próximas elecciones, y van a tener más fuerza todavía, y van a ser más de corte católico, pero con nombre protestante, porque están haciendo todo lo que los católicos han hecho cuando tenían el poder con la primera bestia en la Edad Media. Pues entonces terminarán imponiendo el domingo como día de reposo porque la inmoralidad de América y del mundo solamente se resuelve volviendo a la iglesia y respetando el día del Señor, que es lo que se está diciendo en las noticias. Entonces, en ese momento, la observancia del sábado y del domingo cobra un estado que no iba a tener nunca antes en la historia de la tierra. Y una vez ya usted conozca, cuando se imponga por ley, algo que va en contra de los mandamientos de Dios y de la voluntad de Dios expresada en la Biblia, y usted conscientemente sabiendo una diferencia entre uno y otro, entonces elija a quién servir, pues ahí usted mismo va a estar diciendo si yo quiero el sello de Dios o si yo quiero la marca de la bestia. Entonces, como no ha habido, y con esto cierro, como no ha habido una ley y no tiene que ser exactamente en todo el mundo para que ese momento llegue. Si se pusiera mañana aquí en Santo Domingo y en un mes se pusiera en Jamaica y a la semana siguiente se pusiera en toda Europa y a los 3 meses, a partir de que inició con nosotros, por ejemplo, llegue a Estados Unidos y después el resto del mundo siga, pues entonces con nosotros, ¿no?, que iniciaríamos primero, iniciaría ese proceso del sello de Dios y de la marca de la bestia. Y repito ahí el hilo, cuando se ponga entonces por ley guardar el domingo como día de reposo, en obediencia a esas instrucciones del Estado que va a estar respaldado por, principalmente vayan a estar a la cabeza los protestantes apóstatas, como dice también la hermana Moe, las principales iglesias de Estados Unidos, y van a tener el respaldo del papado, las dos bestias actuando ahí, como dice la segunda, actuando en presencia de la primera, pues entonces ahí su decisión va a ser que usted o reciba el sello de Dios o reciba la marca de la bestia y va a estar vivo
y va a esperar o a Cristo vivo si recibe el sello de Dios, es decir, usted va a seguir, el que es justo sigue siendo justo, el que es santo siga siendo santo, o va a terminar ensuciándose y va a seguir siendo sucio hasta que usted caiga en una de las plagas, de las 7 plagas posteriores, porque ya estará recibiendo el sello, perdón, la marca de la bestia. Entonces, ¿ya empezó el juicio de los vivos? No, no ha empezado ningún juicio de los vivos en ningún lado, ni para nadie. ¿Por qué? Porque no está la prueba, la gran piedra del toque de la lealtad, que es lo que nosotros conocemos con esa frase de ley dominical, el domingo impuesto, implementado por imposición de la ley, para que las personas los observen, sean religiosas o no. Cuando eso llegue, sea regional, sea en un país, sea en el mundo entero, entonces ahí tendremos el inicio del juicio de los vivos. Inició aquí y vamos a tomar una pausa para ver cómo va a terminar aquel lado. No, usted va a estar tomando su decisión ahora, como en el mismo caso que pusimos ahorita. Empezó en Santo Domingo y aunque se tome 3 meses para llegar a Estados Unidos y completarse en el mundo entero, por poner una idea de que no todo va a ser, oh sí, cuando llegue al mundo entero, entonces luego de que se ponga en el mundo entero, sea el tiempo que se vaya a tomar, aquí hemos puesto el ejemplo con 3 meses, ahí es que se dice la frase de Apocalipsis 22:11, es decir, que termina la intercesión en el santuario celestial y se da la sentencia de que ya todo el mundo está consciente, pero antes de eso pasa de que el evangelio se predica al mundo entero. Y el papado está ansioso por destruir, como dice Daniel 11, en Noticias del Oriente los espantarán y saldrá a matar a muchos, y matarán a muchos después de eso, pero ya estarán sellados completamente, tendrá su sello de Dios y resucitarán al ratito porque van a volver a ver serán levantados para ver al Señor en el aire, en la resurrección especial, no en la general, para ver los eventos finales y para escuchar la voz de Dios. Todo eso está basado en primeros escritos, etcétera. Para escuchar la voz de Dios cuando anuncie el día y la hora de la venida de Cristo. Pues volvemos a caer en un montón de información, pero bastante bien resumida. Y si repasan toda esa cita, creo que le encontraremos esa gran armonía. Y repito, no ha comenzado ningún juicio de los vivos y solamente empezará cuando en el mundo entero se ponga como por ley la observancia del domingo como día de reposo para resolver los problemas y los males más agravantes y más que serán expandidos por toda la tierra. Para uno será una forma de aplacar a Dios, al Dios que está enojado y airado porque no se guarda su día de reposo, y para otros, los mundanos, pues entramos en esta porque nos dimos la mano a través del doble abismo y estamos los tres juntos, los tres poderes son el protestantismo apóstata, el espiritismo y el catolicismo. Entonces, creo que terminamos por hoy. El próximo viernes haremos quizá un repaso como jugando Jack ahí de Fortuna, juntamente con ver algunas ideas de ideas que se ponen como el juicio, se le hacen la contra al juicio, ideas de cómo verle la vuelta a eso. Si tiene base bíblica para salir uno de esas dudas o no. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, ya habiendo visto los programas anteriores y especialmente también el de hoy, las ideas que les surjan, las dudas que les surjan, y le buscamos la vuelta aquí entre todos y mirando la cita de la Biblia y del Espíritu de Profecía de la hermana White. Eso vamos entonces a hacer básicamente el próximo viernes. Con eso habríamos terminado ya lo que es el juicio de Dios. Si hoy tienen algún comentario, alguna pregunta o cualquier cosa, pues lo pueden hacer y si da tiempo lo atendemos hoy, si no para el próximo viernes. Que Dios les bendiga y lo más importante, recuerden, tal como vimos el viernes pasado, Cristo está intercediendo por nosotros todavía en el santuario celestial y como dice Pablo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque vamos a hallar oportuno socorro como lo hemos hecho. Y como también muchos de nosotros lo estamos recibiendo sin quizá darnos cuenta, los que no son cristianos.
Recibimos la comida, recibimos todavía la fuerza, la salud, etcétera. Pero eso no siempre será así. Hoy tú tienes que entregarte al Señor y si has entendido el mensaje, si has sentido que el Señor ha hecho un llamado especial para ti, no dejes pasar esa oportunidad porque el arrepentimiento lo da Dios y no está en nuestras manos. Así que entrégate al Señor de todo corazón y como Él está haciendo la obra de limpieza en el santuario celestial, también nosotros debemos hacerla aquí en la tierra de todos los pecados que están en nosotros, que se pueden dejar. Se pueden dejar y nosotros también seamos llamados como esos hombres de la antigüedad. Muchos conocemos con nombres como Job, Noé, Abraham, etcétera, que fueron llamados varones perfectos, varones justos. Pero más todavía que no se sabe su nombre, como esos 7,000 fieles, también pudiéramos ser de eso, del gran anonimato, pero estaremos ahí, seríamos parte de ese pueblo que recibiría el Señor en el aire cuando venga por segunda vez. Y digamos, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Amén, amén. Muchas gracias, Charlie, por tan buen tema. Esto nos indica que ya debemos despertarnos, mis amados, y todas estas señales indican que ya nuestro Padre Celestial está a la puerta. Y me imagino que ninguno de los que estamos aquí queremos quedarnos, queremos ir también con nuestros seres queridos, nuestras amistades. Así que debemos prepararnos. Charlie, si tú puedes acompañarnos en la oración final y después Rodolfo, por favor, que ponga el himno 492. Padre, gracias Señor por permitirnos predicar tu palabra en esta noche. Considerando, Señor, el gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, no un sacrificio de que hayan molido tu cuerpo solamente, sino esa angustia terrible de separarte de tu Padre, nuestro Padre, por unos instantes para nosotros, pero tan doloroso y eterno para ti, que siempre has tenido una comunión tan íntima con nuestro Padre Celestial, tal como tú quieres que nosotros también la tengamos con Él y contigo. Por eso, Señor, tú que sufriste esos agravios de la muerte segunda, separación eterna de Dios, para que nosotros no tengamos que sufrir eso, sino que seamos partícipes de tu gloriosa herencia. Queremos, Señor, pedirte que esa obra que tú has hecho en nosotros nos dé la conciencia para nosotros no dejarla perdida de lado. Que nos dé, Señor, la fuerza y la voluntad para seguir liberándonos del pecado que nos agobia, ese pecado acariciado especialmente, las prácticas malsanas que no te agradan, y que tú, Señor, nos ayudes a caminar más humildemente al lado tuyo para que podamos también ser considerados dignos de estar contigo para siempre. En este día de reposo, Señor, lo que resta de él, ayúdenos a estar en comunión contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.